Estamos con Ezequiel Vergara, presidente de la Acción y Defensa de Inquilinos y del Consumidor, abogado, por supuesto, profesor en Derecho al Consumidor. Lo tenemos allí del otro lado. Ezequiel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, hay muchísimo para hablar, hay muchísimo para poder desmenuzar, pero concretamente vamos a hacer hincapié en la ley de góndolas que se derogó. ¿Cuál va a ser el panorama al que nos vamos a enfrentar en los próximos días con respecto al consumo, ¿no?, de estos productos de primera necesidad? Bien, en realidad no creo que específicamente la derogación de la ley de góndolas tenga un impacto demasiado importante si lo contrapesamos con lo que es el impacto de la inflación. Sí, creo que la preocupación mayor va a ser el aumento de precios de los productos. Claramente esta ley de góndolas se ha retirado de la legislación, o menos provisoriamente de la vigencia, a pedido de los grandes supermercados, los grandes establecimientos de venta de productos son los que han dictado por lo menos esta parte del DNU, porque desde el punto de vista económico y jurídico no es una ley que tenga una gran relevancia respecto de la posibilidad de estabilización de la economía. Bien. Es decir, así como hay muchas partes como ley de abastecimiento también, son dos leyes que no tienen un gran impacto, pero que están siguiendo intereses de determinadas corporaciones. Quizá el caso más claro o más preocupante puede ser, y también vinculado con esto del consumo, la cuestión de las tarjetas de crédito, que ahí sí hay modificaciones que no solamente están hechas a medida de los intereses de las tarjetas, sino que pueden llegar a afectar concretamente las facturas que vengan a los consumidores, y ahí sí estamos más complicados porque es un momento crítico donde el gobierno debería preocuparse y ocuparse y cuidar el bolsillo de los consumidores, como manda el artículo 42 de la Constitución Nacional. Bien, Ezequiel, o sea que antes podíamos manejarnos con las tarjetas de crédito porque de alguna forma podríamos sacarle a la inflación de acuerdo a los intereses, obviamente, de cada banco manejaba. Pero a partir de ahora, ¿cuáles serían los porcentajes, los incrementos de estos intereses punitorios, tengo entendido? Bueno, lo que hace el decreto es derogar varios artículos muy específicos de la ley de créditos. Por ejemplo, el tope que había del 3% en todo concepto que podían cobrar las tarjetas ya no está más, con lo cual solamente queda una obligación de la tarjeta a que informe cuáles van a ser las tasas de financiación y todos los rubros que deberían cobrar, pero le saca el control del Banco Central. Y también hay que ver algo, ¿no? Muchas tarjetas no estaban cumpliendo ya la normativa de la ley de tarjetas de crédito, y por eso es que nosotros iniciamos una serie de juicios. Por ejemplo, el cargo por gestión de cobranza, que venían cobrando tarjetas en forma ilegal. Bueno, ahora el decreto directamente saca ese artículo, que es la base de muchas demandas, y habilitaría, en cierto modo, a que las tarjetas puedan agregar algunos rubros, cobrar tasas más elevadas, cobrar otro tipo de servicios, cargos que no estaban previstos, y no estar sujetos a un control permanente del Banco Central. Que repito, tampoco es que el Banco Central hacía mucho la tarea, porque las tarjetas hace tiempo que vienen cobrando cosas que no se debe, pero si además la legislación les ayuda a cobrar esos ítems, complica más la situación. Sobre todo la crítica va al hecho de que esto claramente no es un motivo de necesidad y de urgencia. Como diferente puede ser el mercado de alquileres, en los cuales puede ser necesario tomar una medida inmediata a los efectos de generar algún impacto y ver si eso es positivo o no. En este caso, claramente son medidas que están pensadas para favorecer a estos grupos económicos, que nada tienen que ver con una urgencia, con una estabilización de la economía. De ningún modo un consumidor va a tener más libertad, se va a sentir más tranquilo o va a poder volcarse a consumir más, sabiendo que en realidad se está favoreciendo a las tarjetas de crédito. La libertad que debería buscarse proteger es la libertad del consumidor. Bien, Ezequiel, con respecto a la hora 12, que todavía está vigente, estas compras, ¿no? Hay que tener cuidado con esta cuestión de los intereses. Eso también está bueno remarcarlo, porque hay mucho desconocimiento entre medio de toda esta información, entre medio de toda la incertidumbre de saber que si se compra aún con esto, el interés que va a llegar no va a ser el mismo, sino va a ser muchísimo más alto. Bueno, la recomendación, tanto en tiempos de crisis como de hecho en tiempos de normalidad, pero la crisis se agrava, es tratar de evitar el uso de la tarjeta, y sobre todo cuando son para cosas necesarias. Claro. Ahí es un consejo un poco de perogrullo, porque hay gente que ya la está usando y se le complica. Pero bueno, aún así hay formas, hay que buscar asesorarse para ir liquidando las deudas más grandes, no tener muchas deudas con muchas tarjetas, porque siempre se genera una bola de nieve, ¿no? El típico pago mínimo de la tarjeta
es lo que empieza a generar una bola de nieve que después la deuda se vuelve impagable. Entonces tratemos de evitar el uso de tarjetas. Si tenemos tarjetas, tratemos de que sean las menores posibles, de controlar los resúmenes y por supuesto muchos de estos acuerdos también se terminan, muchos acuerdos de precio y programas específicos se terminan con el DNU y es muy probable que no haya nuevos acuerdos, por lo menos con el mensaje que está mandando este gobierno respecto a esos puntos. Así que hay que tener mucho cuidado porque generalmente, independientemente de lo que ya se consumió, a veces el consumidor vuelve a la tarjeta para pedir una refinanciación y en esas renovaciones y refinanciaciones es cuando se incrementa muchísimo la cuestión de los intereses, se cobran intereses que no corresponden, que pueden ser revisables por la justicia independientemente de lo que diga la legislación, si son irrazonables y si son abusivos. Repito, hay todo un sistema de protección del consumidor que hace que pueda citarse a la empresa, a la tarjeta, en este caso a una audiencia, pedirle explicaciones respecto a lo que se está cobrando y generalmente se obtienen algún tipo de rebajas, soluciones o demás porque las tarjetas saben que están cobrando más de lo que corresponde. Y respecto a estos ítems que quedan derogados, hay otros sistemas a través del Estatuto de Protección del Consumidor para cuestionarlos si son irrazonables, si son indebidos, si no generaron nada útil al consumidor y por el contrario están beneficiando ilegítimamente a las tarjetas de crédito. Ezequiel, con respecto a los precios de los alimentos, los incrementos que las empresas están aplicando con esta liberación del mercado, ahora pareciera que hay en esta cuestión de la libre oferta y demanda la expectativa de que puedan bajar porque el consumidor puede no comprarlos. Hay una salvedad con respecto a los alimentos porque todos tenemos que comer, ¿no? Si no podemos vivir. ¿Hay presentaciones que ya se están haciendo o que se puedan llegar a hacer teniendo en cuenta esta disparidad, ¿no?, del poder adquisitivo con el alimento que se va a comprar o que se compra? Bueno, la realidad es que no he visto de parte de lo que son las asociaciones de consumidores que esté en trabajo algún tipo de presentación. Lo cierto es que va a haber que esperar que concretamente se estabilicen estos precios. Por ahora, los precios que nosotros tenemos en alimentos, por más que cuando llegamos al supermercado nos parece carísimo, lo cierto es que en términos comparativos, Argentina todavía sigue siendo relativamente económica. Te diría que prácticamente solo en materia de alimentos, más allá de que esto no parece ser así como el supermercado. No es, hasta que no pase un tiempo y se estabilice, no es posible iniciar alguna acción porque tiene que haber primero un perjuicio. Por ejemplo, lo que alegan los supermercados es que con ley de góndolas y abastecimiento van a tener menos molestias, menos problemas y eso va a facilitar el trabajo y eso repercutiría en por lo menos mantener o bajar los precios. Esa sería la promesa o mensaje que se estaría dando al gobierno y de los grandes supermercados. Si esto se cumple o no, lo vamos a ver ahora. Es decir, si concretamente se mantienen, los precios no sumen demasiado en relación a una inflación proyectada que sabemos que se viene sí o sí, bueno, en ese caso funcionó de alguna forma la medida. Por lo contrario, si suben los precios de la misma forma o peor de lo que venían subiendo en estos últimos meses, bueno, va a estar complicado y estaríamos hablando de un fracaso de la medida y eventualmente se puede plantear una acción judicial, más allá de que esto todavía lo tiene que ver el Congreso, ¿no? El Congreso es quien puede validar o no la vigencia de este DNU, como corresponde y como manda la propia reglamentación de la ley del decreto de necesidad de urgencia. Excelente, Ezequiel. Muchísimas gracias por esta comunicación con Crónica Semanal.